Buenos días, estimados maestros. Vamos a continuar en la página 8 donde nos habíamos quedado y vamos viendo lo siguiente. Los estudiantes de quinto grado organizados en equipos buscan elaborar un boletín escolar dirigido a los miembros de la comunidad educativa. Como parte de una de las secciones del boletín, algunos equipos van a escribir ensayos para explicar el rol que cumplen los medios de comunicación en la sociedad actual. Como parte de la planificación de los textos, uno de los equipos de estudiantes ha seleccionado una fuente sobre la libertad de expresión que presenta información compleja. Por ello, el docente guía la lectura del texto realizando las siguientes acciones. En primer lugar, solicita a los estudiantes que durante la lectura subrayen las ideas del texto que les parecen interesantes o novedosas. En segundo lugar, tanto aquellos conceptos que podrían ser nuevos para los estudiantes, detiene la lectura del texto para explicarlos. El docente nota que los estudiantes tienen problemas para comprender los conceptos nuevos presentados en el texto. Por esta razón busca orientarlos para que expresen con sus propias palabras a qué se refieren esos conceptos. ¿Cuál de las siguientes acciones es la más adecuada para ello? A ver, vamos viendo. Fíjate la retroalimentación, ¿ah? A, B, C, A, B, C. A ver, vamos viendo. La A ya se queda. 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 C. Ah, muy bien. Proponer ejemplos partiendo del contexto de los estudiantes. A ver, vamos viendo. En los que usen los conceptos nuevos. Ajá. Y preguntar el sentido que tienen dichos conceptos. Bueno, el proponer ejemplos tal vez parecía una retroalimentación descriptiva, pero lo bueno está que estás con el enfoque comunicativo porque partes de tu contexto y en ese contexto van a usar los conceptos nuevos y aprovechando esos conceptos nuevos y partiendo del contexto, tú ya les preguntas a ellos el sentido de dichos conceptos. Entonces esa segunda parte está bien. La B, esa se queda, Se va. se Queda. va. Las oraciones en las que se utilizan los conceptos nuevos y ni siquiera hay un contexto de los estudiantes como en la alternativa A. Es la maestra quien elabora las oraciones y no tiene en cuenta el contexto de los estudiantes. Segunda parte de la B. Explicar qué quieren decir esos conceptos. Uy, uy, uy. No, la B sí tiene dos partes malas, ¿ah? Entre la A y la B sí se va totalmente. La C, eso se queda.
Se va. Va. Forman grupos de lectura y que lean varias veces aquellos pasajes del texto donde se encuentran los conceptos nuevos. Pero de forma espontánea, sin ninguna guía tuya, tampoco es que van a poder entender o encontrar esos conceptos nuevos. O sea, lo único que estás diciendo en la C es forman grupos y que lean varias veces hasta que se den cuenta, pero no vemos más intervención del docente. Entonces, la acción más adecuada, porque tiene retroalimentación de la maestra, en este caso, utiliza el contexto de los estudiantes y les pregunta a los estudiantes el sentido de los conceptos, es la alternativa A. De las tres, la más adecuada por su retroalimentación y porque apunta al propósito es la alternativa A. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Ya, muy bien. Vamos a planificar el texto. A ver. El docente está planificando elaborar una lista con preguntas para evaluar las primeras versiones de los ensayos de los estudiantes. Las preguntas de la lista están orientadas a la revisión de los aspectos de contenido de los textos. ¿Cuál de las siguientes preguntas es adecuada para evaluar el contenido argumentativo de sus ensayos? Vamos, ABC, ABC. A ver, vamos viendo. La A se queda. Se va. Se va. Va. La Se va. fundamentación de los argumentos del ensayo cuenta con conectores de causa y contraste. Porque tenga conectores de causa y contraste, no vamos a ver la evaluación del contenido argumentativo. Por esa razón se va la A. La B, eso se queda. Se queda. Queda. Y las ideas de la argumentación desarrollan la tesis del ensayo, en primer lugar, y se organizan en torno a ella. Sí, está mejor, mucho mejor que los conectores de causa y contraste. La B se va quedando. Y la C, eso se queda. Se va. Se va. Se va. La postura sobre el tema está bien, pero ahí se acabó. Entonces, si tenemos que nosotros discriminar entre la B y la C, en la B desarrolla la tesis del ensayo, que es básicamente asumir la postura, y encima se organiza en torno a la tesis del ensayo. O sea, tiene dos aspectos positivos la B y la C solamente uno. Por esa razón, la más adecuada para evaluar el contenido argumentativo de sus ensayos es la alternativa B. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Ya, Maestro, entonces, una consulta. sí, 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 te escucho. Dice, por ejemplo, en la alternativa C, la postura sobre el tema abordado en el ensayo está explícitamente en el texto. Mi pregunta es si en los textos argumentativos siempre está explícitamente la postura o a veces puede estar No, de manera depende, no implícita. hay, no tiene que estar siempre explícito. Ujú. Ahí, gracias, No maestro. siempre tiene que estar explícito. Ujú. Muy bien. En cambio, bueno, la pregunta iba por otro lado, ¿no? La pregunta era acá, dos aspectos buenos tiene y le hace solamente uno. Ujú. Ya. Ahora sí, vamos con la siguiente pregunta. A ver, vamos a ver.
Los integrantes de uno de los equipos presentan al docente la primera versión de su ensayo en el que buscan explicar el tema de la adaptación de los medios de comunicación tradicionales a la era digital. Este es un fragmento del cuerpo de dicho ensayo. La era digital ha obligado a los medios de comunicación tradicionales a adaptarse. Esta adaptación involucra que se transformen varios aspectos de los medios de comunicación. Por ejemplo, la prensa escrita y la radio han cambiado. Un aspecto importante es la audiencia y el papel que cumplen. Otro punto tiene que ver con el contenido de los medios que los medios presentan. Así como se ha podido observar, los medios de comunicación tradicionales tienen un reto enorme para adaptarse a la era digital. Luego de revisarlo, el docente nota que el texto del equipo tiene vacíos de información que dificultan el logro del propósito comunicativo. O sea, acá ya tienes ejemplo, o un ejemplo adicional más de vacío de información, ¿no? Por esta razón busca orientar a los estudiantes para que se den cuenta de este problema de su texto. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para ello? Ya sabes, esa es la acción pedagógica más adecuada. Vamos a bajar un poco más. Ahí está. Ahora sí se ven estas alternativas. Vamos, A, B, C, A, B, C.
A ver, vamos viendo. La A se queda. Se va. Se va. Va. Solicitar a los estudiantes que identifiquen las ideas que ofrecen Se información va. insuficiente sobre el tema seleccionado. Básicamente le estás diciendo qué hacer y Mm, solicitar que busquen más información que permita enriquecer sus ideas sobre el logro y propósito de su texto. Son preguntas, o bueno, mejor dicho, son acciones que solicita el docente, pero que ya son muy explícitas y que no permite que el mismo estudiante o los estudiantes lo descubran, se den cuenta. Por esa razón se va la A. La B, esa se queda, se va. Se va. se va. En este caso, estás cayendo en teoría. Sí, mira, respecto a los problemas de coherencia que afectan la comprensión de un texto. Teoría. Después, releer el ensayo con ellos, ya ese con ellos te quiere mostrar que hay retroalimentación por descubrimiento, pedir que indiquen qué vacíos de información acerca del tema seleccionado obstaculizan el logro del propósito. Ya. Y la C, esa se queda. Se queda. Se queda. Los estudiantes van a resaltar en su ensayo las ideas que, según ellos, desarrollan el tema seleccionado. Ya, para que ellos mismos se den cuenta. Luego tú como docente les preguntas si hubo ideas que no fueron resaltadas y si la falta de desarrollo de esas ideas interfiere en el logro del propósito. Más indirecto, más disimulado para que los mismos estudiantes se den cuenta. Entonces, de las tres, ¿cuál es la mejor alternativa? La alternativa C. La A es muy directa, ya de frente le estás diciendo que identifiquen las ideas que ofrecen información insuficiente. O sea, ya de frente le estás diciendo ello. Y acá en la C es más que todo en función a qué? Al logro del propósito del texto. El propósito es lo más importante al momento de escribir un texto. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Ya, muy bien. Entonces sigue ahí ahora con la primera versión del ensayo. A ver. Un equipo ha escrito la primera versión de su ensayo para explicar por qué en los últimos años han aumentado los medios de comunicación alternativos de Internet. Los integrantes del equipo han presentado el texto al docente para recibir sus comentarios. Luego de revisarlo, el docente se da cuenta de que algunas palabras han sido usadas reiteradamente con cierta intención. En este contexto, el docente busca plantear preguntas para que los estudiantes evalúen si esa reiteración de términos contribuye al propósito de su texto. Ojo, cuidado, ¿cuál de los siguientes grupos de preguntas es menos adecuado? Si te dicen menos adecuados, eso quiere decir que de las tres alternativas hay dos que sí son adecuadas y que tenemos que quedarnos con la alternativa que es la menos adecuada, la peorcita de las tres, ¿ya? A ver, vamos, A, B, C, A, B, C.
Si hubiese alguna pauta o algún tip, pues les diría que cada vez que encontremos un no o un menos, descartemos de forma inversa. Entonces, al momento de que tú vayas descartando o viendo cada alternativa, pues pregúntate si la alternativa es más adecuada o menos adecuada. Si va a ser más adecuada, la eliminamos porque nos piden la menos adecuada, ¿ya? Ese sería el tip. Nuevamente lo repito, si en caso ven algún menos o un no. La A, ¿es adecuada o no es adecuada? ¿Qué opinan? Adecuada. Es adecuada. Es adecuada, No es exacto. adecuado. ¿Con qué finalidad han reiterado el uso de algunas palabras? Ya, esa sí es adecuada. ¿Cuál es el aporte de la reiteración de dichas palabras en el ensayo? Muy bien. Para que los mismos estudiantes se den cuenta. Pero como las dos son adecuadas, le vamos a eliminar la A porque nos está pidiendo la menos adecuada. Entonces la A se va porque sí es buena. La B, ¿adecuada o... ¿Es adecuada o no es adecuada la B? Adecuada. No, Adecuada. Ajá. ¿A qué lectores está dirigido ese ensayo? Ya, para que sepan a quién se están dirigiendo. ¿La reiteración de palabras podría ayudar a que esos lectores comprendan mejor el texto? Ah, muy bien, sí, las dos son adecuadas. Estoy de acuerdo. Ajá, y por lo tanto se va porque en este caso particular nos están pidiendo la menos adecuada. Ujú. La C, eso se queda. Se queda. Se queda, o sea, es la menos adecuada. ¿Por qué? Primero, pregunta teórica. ¿En qué consiste el recurso de paráfrasis? Estás preguntando por el concepto de paráfrasis. ¿Por qué sería útil parafrasear aquellas palabras de ese ensayo que han empleado reiteradamente? O sea, ya le estás diciendo de forma disimulada que parafrasee lo que ha reiterado. Hasta le pones la solución. No, pues eso no es adecuado. Entre las tres alternativas es la menos adecuada. Entonces la C se va. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? sí, profesor. Nosotros, Una Gerardo, duda. doctor, que Y la, siempre nos gana la idea de que debemos marcar La la más mejor. adecuada y no nos damos Sí, cuenta de ese menos, ¿no? sí, por eso ya incluso les dije la pauta nuevamente, ¿no? Porque Sí, 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 preguntaron ayer, antes de ayer, sí, y sí. mejor Siempre nos gana, es, y es que nos hemos a veces mecanizado, creo, y nos gana sí, esa. pero ya saben qué hacer. Ujú. profesor, disculpe, entre Sí, la A y la B, ¿cuál sería la más adecuada? no, habría dos preguntas, dos respuestas. No podría jerarquizarlo en esta ocasión. Ujú. Ya sería forzar la estructura de la pregunta. Ujú. Ya, ok, ya, gracias. Muy bien. Ahora sí, vamos a priorizar en la retroalimentación. A ver, vamos a ver. Un equipo de estudiantes ha escrito un ensayo sobre la influencia que ejercen los medios de comunicación en las decisiones de gran impacto social. El grupo ha presentado un fragmento de la primera versión de su texto al docente para que ofrezca sus comentarios. A continuación se presenta dicho fragmento. Los medios de comunicación están al alcance de muchas personas y por medio de estos nos informamos. A todos nos interesan informarnos sobre diferentes asuntos. Entre los temas que informan los medios está, por ejemplo, eventos culturales, política y otros. Por ejemplo, la gente asiste a una campaña de salud porque escucharon información en la radio o toman precauciones si se enteran de que habrá vientos fuertes o chubascos. Los chubascos suelen ocurrir en las regiones de la Amazonía. Se da, por ejemplo, cuando hay mucha humedad y alta presión atmosférica y en el ambiente. En algunas ocasiones, los chubascos originan inundaciones en las calles, y esto afecta seriamente a la población, más que nada a la gente vulnerable. El docente nota que el texto presenta algunos aspectos que se pueden mejorar. ¿Cuál de los siguientes problemas de escritura debe priorizar en su retroalimentación? A ver, acá está el fragmento y acá está todo el texto. ¿Qué debería corregir, priorizar el docente? A ver, a veces.
Muy bien, vamos a fijarnos. ¿Hay ausencia de unidad temática? Sí, 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 migración. se va quedando la celeste. ¿Hay poca variedad de uso de conectores? también. Sí, también. Ujú. ¿Y hay falta de concordancia gramatical en algunas oraciones? Ya, muy bien. Entonces los tres están ahí y ahora nos toca clasificar para poder priorizar. Muy bien. Ahora sí. Ausencia de unidad temática. ¿Cuál de las cuatro propiedades es? Coherencia. Coherencia. Muy bien. Poca variedad de conectores. ¿Qué propiedad? Cohesión. Cohesión. Y concordancia gramatical. ¿Qué propiedad es? Revisión. Como es la Corrección. corrección. Ajá. Como le quitan gramatical, solamente ponen concordancia, algunos se equivocan y piensan que es otra propiedad, pero es concordancia gramatical y es corrección. Ahora sí, entonces, ¿quién tiene mayor prioridad de las tres? La La coherencia. A, coherencia. La coherencia es la propiedad más importante para corregir un texto. Ujú. La respuesta, la alternativa A. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Todo bien, maestro. Ya, listo, muy bien. Entonces, ahora sí, interpretación del sentido global. A ver, ¿cómo nos va con interpretación del sentido global? En otro momento, los estudiantes están compartiendo sus ideas sobre la historia leída. ¿Qué estudiante ofrece un comentario que se ajusta, ojo, pues un comentario, pero que se ajusta a la interpretación del sentido global? A ver, vamos, ABC, ABC. Muy bien, vamos viendo. Interpretación del sentido global. La A se queda. Se queda. Se queda, que aprendió que el discípulo es que tiene que ser paciente y perseverante. Sí, muy bien. La B, esa se queda, Se va. se va. El cuento tiene algunos episodios increíbles, como que desaparezca una casa. La C, esa se queda, Se va. se va. Dice, dudó que el discípulo pueda pasar todas las pruebas que le puso. Entonces, sí, la respuesta a la alternativa A. Ya.
Muy bien, vamos viendo ahora la Por siguiente. favor, una consultita. ¿Cuál es el Sí. texto? Porque dice la Sí, me he dado historia. cuenta que es la de Tilopa. Y la de Sí, Tilopa, junto Profesor, con otros dos textos, como El barco fantasma, yo lo había retirado ya que son preguntas de exámenes anteriores. Es decir, solamente estoy dejando o hemos desarrollado en estas 18 páginas preguntas, por decirlo así, nuevas. La 64, por eso lo estoy marcando de otro color. ¿Por qué? Porque yo la había retirado junto con otros dos textos y sus preguntas. Por ahí se me ha colado esto. ¿Sí? Ujú. O sea, el texto no está, porque es un texto, el de Tilopa, el del maestro Tilopa, es una pregunta ya de examen anterior. Por eso lo había retirado. Y dentro de esas preguntas que retiré, pues esta se coló. Debí retirarla también. Ujú. profesor, buenos Sí, días. Aprovechando que esa pregunta se coló, la alternativa A es la buena, sí. porque interpreta, y la B y la C serían que reflexionan sobre el sentido global. No, no lo ve así, sino más que todo por la parte del sentido global. Parece que lo quiere ver como interpretación, que es inferencia, y los demás que son opinión. No, por ahí no va la diferencia o discriminación. Ok, ok, Ajá. gracias. Es por lo de global. Ujú. Muy bien. Vamos viendo ahora sí la 65. Esta sí. Ajá. Vamos con medios de comunicación entonces. A ver. Los estudiantes de tercer grado con orientación de la docente están dialogando sobre los programas que transmiten los medios de comunicación tradicionales y digitales. En este contexto, ella les propone organizarse en equipos y realizar un debate acerca de la influencia positiva o negativa de dichos programas en la audiencia. Durante la práctica del debate, la docente nota que algunos equipos se limitaron a ofrecer las opiniones de sus familiares y amigos como argumentos. Por esta razón, ella busca que los integrantes de sus equipos identifiquen por qué es necesario presentar argumentos sólidos en un debate. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para ello? A ver, ABC, ABC. A ver, vamos viendo. La A se queda. va. Sí. Ah, Preguntar si han revisado fuentes de información en las que presenten noticias de actualidad sobre el tema.
Es una pregunta disimulada, a pesar que sea pregunta, ya le estás diciendo que tiene que presentar noticias de actualidad sobre el tema. Entonces, por esa razón está mal, a pesar que sea en forma de pregunta. Muy bien, la segunda parte de la A también, vamos viendo, pedir que expliquen si incorporar esta información en sus textos orales les permitirá sustentar mejor los argumentos que presentaron. Pero ya le estás diciendo exactamente qué hacer, incorporar noticias de actualidad. Por esa razón la A se va. La B, esa se queda. ¿Verdad? Se va. Se va. Comentar que los argumentos ofrecidos durante la práctica del debate carecen de validez. Ya le dijiste que está mal entonces. Retroalimentación descriptiva. Solicitar que enriquezcan los argumentos presentados con información referida a los aspectos sociales y económicos que se vinculan con el tema del debate. Incluso ya le estás diciendo qué hacer. Entonces, por esa razón, la B se va. La C, esa se queda. Sí. A ver, son los mismos alumnos quienes van a explicar si en un debate es suficiente utilizar como argumentos las opiniones de las personas de su entorno. Ya, tú le das los criterios. Hasta ahí creo que hay unas maestras que por ahí me pueden cuestionar, me pueden decir, profesor, pero le están dando los criterios. Sí, le están dando los criterios, pero los que van a contrastar la información de dichas fuentes con los que expusieron son los mismos alumnos. Entonces, si quieren, puedo poner esto de los criterios como malo. Aún así, ¿qué alternativa tiene más partes buenas o más retroalimentaciones por descubrimiento? Es la Sí. C. Por esa razón. La respuesta, la alternativa C. Tiene la acción pedagógica más adecuada, o mejor dicho, las acciones pedagógicas más adecuadas, porque tiene dos retroalimentaciones por descubrimiento. La respuesta es la C. ¿Hasta ahí alguna preguntita? Todo claro, maestro. Ya, muy bien. Vamos entonces ahora con un texto literario, a ver cómo nos va. Ya. En un taller de lectura literaria, los estudiantes de tercer grado, acompañados por la docente, han seleccionado poemas para leerlos grupalmente. A continuación se presenta uno de los poemas que están leyendo, los nombres de las cosas. Si decimos madera, se oye el viento, poniendo entre los árboles su música, como cuando al nombrar el pan nos llega vaho caliente de las mies, madura, y el decir vino es otoño claro, lo que nos toca con su mansa lluvia. En el aula del nombre, cada cosa trae el olor de una sustancia pura, la lejana verdad de su materia, los cálidos cimientos que la fundan. Si decimos madera, suena el golpe del leñador entre las altas plumas vegetales. La sombra campesina, si pan, decimos fugitiva, cruza, y la mano artesana que levanta la nibia luz de la amasada espuma. Y el rumor jornalero en los lagares, si vino, dice nuestra voz, se escucha. En la arcilla del nombre cada cosa, como en pequeños ríos, acumula el humano sudor, el noble esfuerzo, para su claridad primera y última. Hasta nosotros vienen nombres, cosas, madera, vino, pan, metales, frutas, satélites diarios nos rodean, sus solícitas sombras nos ayudan. Tienes que pronunciar los nombres, hijo, de las cosas, sintiendo su profunda realidad de materia y su invisible condensación de vida. Tal la pulpa de una almendra en la cáscara del nombre, trozos de vida, vidas diminutas, duermen y se despiertan en tus labios, hijo, cuando tus labios las pronuncian. Como parte de la actividad de lectura, la docente propone que los estudiantes que identifiquen figuras retóricas que aportan a la construcción e interpretaciones sobre el poema. ¿Cuál de los siguientes estudiantes reconoce una metáfora, a comparación implícita, que aporta el sentido global del texto? A ver, ahora sí Lisan tiene una metáfora exacta. A ver, vamos. A, B, C, A, B, C.
A ver, vamos viendo. La A esa se queda. Se queda. Se queda. Primero cumple con satélites diarios nos rodean. Metáfora. Alude a las palabras que usamos para representar nuestro entorno. Ajá, ya. Y la representación del entorno es el sentido global de todo este poema, con las palabras. La B, esa se queda, Se va. se va. Altas plumas vegetales. Lo que yo veo más que todo acá es adjetivación. Más que todo por el orden, ¿no? Altas plumas vegetales. Y además dice, puede referirse a las hojas grandes y largas que tienen los árboles de un bosque. Y todo eso de las hojas largas y hojas grandes, ¿es el sentido global de todo el texto? No. No, Por eso se va la B también. La C, esa se queda, Se va. se va. Nibia luz de la masa de espuma, ya ahí veo, sí, la metáfora. Hace referencia a la masa del pan que es brillante y blanca cuando está lista para hornear. Todo No. el texto habla del pan. No. No, si lo comparas Sí. con las palabras que usamos para representar nuestro entorno, las palabras está generalizando todo el poema, porque son las palabras las que estamos usando, el nombre de las cosas. Y en cambio en la C solamente es muy específica, muy detallada acerca del pan nada más. Por esa razón, la que apunta al sentido global y tiene una metáfora es la alternativa A. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Todo claro, Sí, maestro. Ya. creo que todavía Entonces, enlace Nivea, luz de la masa de espuma. Si es una activación, en la D, y en la A es metáfora, ¿qué sería en la C? la interpretación. No, Nivea, luz de la masa de espuma, Ah, que altas plumas vegetales, solamente lo veo como adjetivación. Ajá. ya, pero en la C, Nivea, luz Ya de la dije que es masa de espuma. metáfora, por eso le he marcado el celeste. Ya, ya no escuché, gracias. Por eso le he puesto el celeste, porque cumple con el propósito de metáfora. Mm. A ver, la docente busca que los estudiantes construyan interpretaciones sobre el sentido global del poema. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada? A ver, vamos, A, B, C, A, B, C, a ver.
ver, vamos viendo. La A esa se queda. Se va. Se va. Que relean los siguientes versos. En el ala de cada cosa trae el olor de una sustancia pura. Ya, solamente esos versos no es la parte global. Solicitar que indiquen si esas metáforas dejan en claro la voz poética, si evoca un objeto específico a partir del nombre de las cosas. No, sobre todo por la parte de objeto específico. Tenemos el sentido global del poema y la no cumple. La B, esa se queda. Se va. Se va. Se va. Que menciona la intención de la voz poética al incluir una enumeración en la quinta estrofa. Ya solamente la enumeración de la quinta estrofa. Que comenten qué figuras retóricas se han usado para aludir a los elementos enumerados. Solamente te centras en la quinta estrofa y los elementos enumerados ahí, nada más. No es el sentido global de todo el poema. La C, esa se queda. Se queda. Se Queda. queda. Profesor, pero solamente están los versos de la última estrofa, sería equivalente a lo de la quinta. Ya, vamos a ver. Que mencionen cuál es la finalidad de la voz poética al dirigirse a un interlocutor en los últimos versos. Pero como había mencionado ya hace 2, 3 clases, una maestra me dijo o me preguntó, ¿por qué en un texto narrativo es más fácil y en un texto poético no? Porque por la sencilla razón de que hay que leer el poema y entenderlo porque no es tan fácil como un texto narrativo en el que uno se da cuenta, ah, ya, esto abarca todo lo demás. No, en un texto poético es muy particular y entonces tendríamos que ver. Vamos a ver la última parte. Tienes que Sí. pronunciar los nombres, hijo, de las cosas sintiendo su profunda realidad de materia y su invisible condensación de vida. Sí, básicamente se está refiriendo a las palabras, tal la pulpa de una almendra en la cáscara del nombre, trozos de vida, vidas diminutas, duermen y se despiertan en tus labios, hijo, cuando tus labios las pronuncian. Si estamos hablando entonces de la evocación, la pronunciación de las palabras, la pronunciación de los nombres. Ahora, si quieres compararlo con el quinto, la quinta estrofa, vamos a ver qué tan global es. 1, 2, 3, 4, 5. Y mira, dice así, con 4 versos. En la arcilla del nombre, cada cosa, como en pequeños ríos, acumula el humano sudor, el noble esfuerzo para su claridad primera y última. O sea, básicamente te habla del esfuerzo que hacemos al nombrar las cosas. Y en cambio acá, en el último, te habla o te menciona sobre la pronunciación, cómo podemos condensar mucho sentido o condensación de vida gracias a las palabras y estas palabras pues tienen o cobran vida, cobran importancia cuando las pronunciamos. Entonces, entre la quinta y el último, en este sentido, en este poema, ¿cuál es más importante? ¿Cuál apunta al sentido global? El último. El último, ¿no? Ese ejercicio entonces era lo que debíamos hacer. No es que haya un truco en el que la última estrofa siempre es más importante que la primera, no, o sea, cada poema es un mundo. Por eso hay que analizarlo con pinzas y ver, ¿no? Por eso hemos hecho este ejercicio de leer la quinta estrofa y compararlo con la última. La respuesta en este caso específico es la alternativa C. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? No, profesor, pero la verdad que la estrategia que usted ha utilizado sí me parece perfecta, porque las tres en realidad no va, pero con lo que usted ha mencionado la tengo clara. Muchas gracias. Sí, eso es lo que faltaba ya para puntillar, porque ya había una pregunta anterior o hace 2 preguntas anteriores y no teníamos un texto poético a la mano. Pero ahora sí tenemos un texto poético a la mano y si tú ves que en tus alternativas te dice último verso, quinta estrofa y por acá un verso específico, pues es mejor leer esos 3, maestra, y ya de una vez determinar cuál es más importante para ese poema, para ese único texto poético. Muy bien. Entonces ahora vamos con la última preguntita. Ahora nos pide recurso literario. También me habían preguntado por recurso literario en el chat. Recuerden que el recurso literario es ya muy amplio. O sea, ya no solamente es una figura literaria o figura retórica. El recurso literario es amplio, amplio. Puede ser diálogos, descripciones, uso de primera o segunda persona. Es muy amplio el recurso literario, el término de recurso literario. Ahora sí, vamos. Recurso literario y que aporte a la construcción del sentido global del poema. Un poema que ya hemos leído. Vamos, A, B, C, A, B, C. Con ese terminamos hoy día. A, B, C, A, B, C.
A ver. La A, eso se queda. Se va. Se va. Se va. Se va. Bien, ¿ah? En la primera estrofa del poema, la voz poética emplea ciertas palabras como madera, vino, pan, y la reitera en la tercera. Esas palabras están en cursiva para reconocerlas más fácilmente. Bueno, si querían el recurso, pues el recurso es que esté en cursiva, pero no apunta el sentido global de todo el texto, así que se va. Ojo, cumple con recurso, cursiva, lo estoy resaltando por eso de celeste, porque sí cumple una parte, pero la parte que no cumple es madera, vino, pan y la reitera en la tercera, ¿no? Ujú. La B, esa se queda. Se va. Se va. A ver, vamos allá, yo me encargo. Si hay discrepancia, yo me encargo. Varias palabras han sido utilizadas en la primera persona en plural, ya. Querían su recurso literario, pues que sean utilizadas en primera persona plural. Ahí está el recurso. Como decimos y nosotros, esto enfatiza que todos en nuestra vida cotidiana usamos los objetos mencionados en el poema. Ya, pero ojo, no habla de las palabras, no habla de los nombres, solamente que usamos los objetos mencionados en el poema, nada más. La C, esa se queda. Se queda. La voz poética, y recuerden, por algo les había dado la diapositiva de truquitos, pues justamente qué era lo más importante para textos literarios. Y sí, lo vuelvo a repetir. En los textos poéticos nos vamos a fijar en el título y los versos. El título es la primera opción. Así como debemos identificar el yo poético, o también aparece en algunos ejercicios o casuísticas como voz poética, para encontrar su sentido global, es decir, el tema. Entonces, punto, ¿por qué? Porque estamos hablando de la voz poética, o yo poético también conocido. Usa, duermen y despiertan en el penúltimo verso del poema. Y con esto quiere decir que las palabras, sí, lo más importante, nuestro tema del poema, nuestro sentido global del poema, eran las palabras, las palabras que usamos. Permanecen en la mente y se activan cuando queremos interactuar con la realidad. Entonces, entre las palabras que permanecen en la mente y se activan, y las palabras obviamente las usamos, y la B, donde solamente te dice que usamos los objetos mencionados en el poema. ¿Qué era lo más importante? ¿Los objetos mencionados en el poema o eran las palabras? Palabras. Las palabras, ¿no? Y eso nos dimos cuenta al leer el último verso. En este caso específico, el último verso sí tenía el sentido global. Entonces, la respuesta, la alternativa C. Sí. ¿Ya? Yo les aconsejo entonces en los textos poéticos relean los versos, o mejor dicho, las estrofas que sean necesarias y que figuren en las alternativas, porque tú juegas con las alternativas. La alternativa es lo que te va a guiar, ¿sí? Y dentro de esas alternativas ya sabes que lo que manda el comando es el propósito de la pregunta, ¿ya? Muy bien, entonces estamos en la página 13, nos hemos quedado aquí. La idea está en que el día viernes les dé en este mismo horario, como es una hora, la clase sobre los truquitos, ¿ya? Entonces terminamos esto, ¿sí? El día de mañana. Mañana es jueves, ajá. Y el día viernes hacemos la diapositiva y truquitos, ¿ya? La diapositiva y truquitos creo que hasta no les he explicado. Y ya va a ser como una especie de cerecita del pastel o el complemento, faltando un día o 2 días para su examen, ¿ya? Listo, maestros, mando la grabación en una horita. Nos vemos, hasta el día de mañana. Mañana.